Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren todos ustedes muy bien, cuidándose en casa y pues recuerden que ya nos falta muy poco para dar por concluido este semestre. Les invito a que sigamos trabajando, a que no se rindan, a que sigan entregando todas sus actividades de manera puntual y oportuna para que se vean beneficiados y pues todo este esfuerzo que hemos realizado a lo largo de estos meses se vea recompensado próximamente. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre lo que son los cambios sociales y cómo es que estos se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. Así que pues bienvenidos y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a empezar por definir un cambio social. El cambio social van a ser todos aquellos cambios que suceden en cada uno de los componentes del control social. Cuando nosotros estudiamos los cambios sociales debemos de considerar algunos factores, entre los cuales están el contexto histórico que se está viviendo justamente en el momento, en cuanto a las relaciones, por ejemplo, hablando de un país o de una comunidad. Hablar también del orden político, es decir, qué modelos y qué formas de organización propias existen en el mismo lugar. Otro de los elementos a considerar cuando se estudian los cambios sociales justamente es la parte económica, la condición económica en la que se encuentra el lugar del cual estamos hablando, y también hablar de la parte cultural, ese conjunto de costumbres y tradiciones propias del lugar en el que se está llevando a cabo el cambio social. Ahora, cuando hablamos de cambios sociales, debemos de tomar en cuenta que los cambios sociales se llevan a cabo o pueden ser de tres diferentes formas. La primera es la evolución, la segunda va a ser la reforma y por último tenemos la revolución. Vamos a empezar por definir cada uno de ellos. La evolución no va a ser otra cosa más que una transformación gradual que se lleva a cabo en el transcurso del tiempo. Es un cambio, en este caso, que se lleva a cabo de la mejor manera posible, dado que a veces inclusive los integrantes del grupo en donde se lleva a cabo la transformación o el cambio ni siquiera lo perciben, dado que se lleva a cabo de una manera tan por así decirlo, lenta, que no es tan fácil de percibir. Y además de que este tipo de transformación o de cambio social pues no va a generar ningún rechazo dentro de cada uno de los integrantes justamente del grupo del que se está llevando a cabo el cambio. La siguiente, que son las reformas, van a ser todos aquellos cambios de mediano alcance en donde se cambia el sistema, pero no de una manera tan radical. Es decir, van a ser aquellos en los que se modifican los componentes a nivel institucional sin cambiar la estructura en su totalidad, y más que nada apuntan a la preservación de la estructura existente. Por ejemplo, cuando hablamos de las reformas educativas o de todas aquellas reformas que se generan justamente desde el nivel ejecutivo. Otro de los tipos de cambios sociales, que son las revoluciones, son completamente la forma opuesta tanto a la evolución y a la reforma. ¿Por qué? En la revolución lo que vamos a encontrar justamente son rupturas estructurales del orden social preestablecido. Es decir, los cambios son de manera muy brusca, radical e inclusive pues prácticamente se elimina el sistema en el que se vive de forma por completo. Esto tiene algunos contrapartes. Básicamente es que cuando se revoluciona o se rompe la estructura, a veces es difícil que todos los integrantes del mismo grupo pues lo acepten en su totalidad. Incluso puede haber hasta resistencia dentro de los mismos elementos que la componen, dado que la revolución pues es considerada como una forma de eliminar la continuidad y además de que avanza muy aceleradamente. En cuanto a los tipos de cambios sociales, nosotros podemos identificarlos uno a uno dentro de lo que estamos viviendo en la actualidad. La evolución, por ejemplo, sabemos que con el tiempo nosotros de manera pues a lo mejor inconsciente hemos ido aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías. Eso es la evolución. En cuanto a las funciones y a las actividades que se llevaban a cabo dentro de la casa o dentro de la escuela,
esta parte ha ido cambiando de una manera tan lenta que pues cada uno de nosotros lo ha adquirido sin menor resistencia. ¿Qué pasa con las reformas? Actualmente vivimos en una situación de cambio en la parte política, por ejemplo, y hemos sido testigos de cómo es que nuestro presidente ha ido cambiando poco a poco cada una de las formas de trabajo de las instituciones que forman parte del mismo orden social. Esto no es otra cosa más que la reforma, los cambios que se han llevado a cabo de mediano alcance sin cambiar el sistema. Y la revolución, hablamos de todas esas rupturas que se han ido realizando de manera pues quizá un tanto muy abrupto, por ejemplo hablando de las manifestaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo en la parte de la defensa de los derechos de las mujeres, en cuanto a la situación de los feminicidios, y últimamente pues hemos sido testigos de todos estos cambios que se han llevado a cabo pues de una manera muy abrupta y muy acelerada, con los que a veces pues no contábamos. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que son los componentes de control social que se pueden modificar justamente cuando se llevan a cabo los cambios sociales. Básicamente son 5 componentes los que se modifican. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los modos de producción y potencia. Hablamos de modos de producción, por ejemplo, cuando decimos la distribución y la administración de la riqueza. La capacidad de pues prácticamente el mismo orden social de organizarse en cuanto a quién posee más y a quién posee menos. Y la potencia no es otra cosa más que la capacidad que tiene la clase dominante de obligar a que la clase productora trabaje. Los modos de producción y potencia se llevan a cabo prácticamente de manera inconsciente dentro de nuestra sociedad. Sabemos cómo es que está organizado, por ejemplo, nuestro país y las clases sociales del mismo. De la misma manera sabemos que hay clases sociales que tienen un control absoluto sobre los medios de producción, es decir, todos los objetos y la parte económica que nos va a servir para transformar a la materia prima y poder obtener infinidad de objetos y de productos para satisfacer nuestras necesidades. El siguiente que se puede modificar durante los cambios sociales es el tipo de régimen político y poder. Hablamos de tipo de régimen político cuando pues prácticamente decimos cómo se administra el régimen internamente y la capacidad que tiene para obligar a los ciudadanos para vivir cumpliendo las leyes y participando en un orden político interno. Otro de los elementos que se modifican justamente es el modelo de integración y autoridad. Esto básicamente hace referencia a cómo se lleva a cabo los procesos de socialización y integración de los sujetos y la autoridad con la que participan para dirigir y controlar pues justamente dicha socialización. El siguiente componente de control social que se ve afectado en los cambios sociales es el contrato social e influencia. El contrato social no es otra cosa más que la forma de mantener el consenso y la convivencia entre los grupos sociales que tienen intereses distintos. Aquí, por ejemplo, es de qué manera se va a organizar nuestra sociedad para que, a pesar de que existan diferencias, porque las existe, en cuanto a ideales, en cuanto a modos de organización, cada uno de estos grupos o instituciones sociales van a trabajar de manera conjunta, quizá no con el mismo fin en este caso, porque sabemos que cada institución social tiene fines completamente distintos, pero sí, por ejemplo, para que dentro del mismo grupo social no exista una alteración mayor, ¿sale? Y pues hablar de la influencia es la capacidad pues de que la convivencia sea de manera pacífica y armónica dentro de cada una de estas instituciones y de manera general en la sociedad. Y por último, pues vamos a hablar del modelo de orden social y hegemonía. Este básicamente no va a ser otra cosa más que la forma de administrar a nivel regional o mundial las relaciones entre las comunidades a través de los grupos hegemónicos o de control.
que pues imponen sus intereses y proyectos sobre cada una de las comunidades. Entonces, vamos a tener que cuando se ve modificado cualquiera de estos elementos, que son 5, vamos a tener como consecuencia un cambio social. Nosotros hemos sido testigos de diferentes cambios sociales y justamente estamos viviendo una etapa de cambio que ha venido quizá a modificar todos los elementos de nuestra forma de ser. Hablar, por ejemplo, de la pandemia y de la situación que estamos viviendo a nivel mundial no es otra cosa más que un cambio social. Se ha modificado el modo de producción, se ha modificado, por ejemplo, el orden social, se ha modificado el tipo de régimen político, dado que se han producido desde diferentes niveles de poder ciertos lineamientos que nosotros hemos ido siguiendo a lo largo de estos días. Hablar, por ejemplo, del cambio en cuanto a las relaciones sociales, a cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a establecer el acercamiento con cada una de las personas con las que lo hacíamos de manera anterior, y ahora con esta nueva normalidad y toda esta parte que estamos viviendo no es otra cosa más que un claro ejemplo de todos los cambios sociales que están sucediendo en este momento. Inclusive si cambiamos de tema, sabemos en la actualidad que ahora hablar de las mujeres es un tema un tanto complejo, dado que ha habido varios cambios con respecto a este tema, violencias a las mismas, agresiones que se han generado, y además la campaña de defensa que estas mismas han ido de alguna manera encabezando en estos últimos tiempos no son otra cosa más que ejemplos de los cambios sociales, la manera de vestir, la manera de hablar y de pensar, de la que a lo mejor no nos hemos ido dado cuenta de cómo es que ha cambiado, también son cambios sociales. El ir y devenir de las sociedades a lo largo del tiempo no es otra cosa más que los cambios sociales que hemos ido adquiriendo y que se van a seguir manifestando por el resto de nuestros días, dado que las sociedades y las organizaciones no paran de cambiar. Entonces, chicos, espero que no haya quedado ninguna duda. Este es el tema de la semana. Tengan todos un excelente día. Saben que estoy con ustedes para cualquier duda o aclaración. Hasta luego.